Hola a todos, a continuación les hablaré sobre la sección 20 de las NIF para pymes, que son los arrendamientos. Para iniciar, daremos primero el objetivo de la sección 20, que este es establecer las exigencias contables e informativas correspondientes a los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios y los arrendadores. Ahora bien, ¿qué es un arrendamiento? Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero, o puede ser también una serie de pagos o cuotas. El derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Ahora, la clasificación de los arrendamientos. Un tema fundamental en la contabilización de los arrendamientos es la clasificación de estos en las categorías de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Ahora bien, un arrendamiento financiero transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas de la propiedad de un activo. Ahora les explicaré lo que es un riesgo. Los riesgos más que todo son cuando se transfieren esos riesgos que son debido a la obsolescencia, a la pérdida por capacidad ociosa y a los cambios en las condiciones económicas de ese activo. Y las ventajas pueden ser operación rentable o evaluación de ganancias, o puede ser reevaluación también. Ahora bien, dentro de esta se encuentran dos partes, que es el arrendatario y el arrendador. El arrendatario contabiliza un arrendamiento financiero como un activo a crédito y el arrendador contabilizará un arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar. Las características de este arrendamiento financiero son que primero se transfiere la propiedad, luego la opción de compra, plazo de vida económica y es un activo de naturaleza especializada. Y también está el arrendamiento operativo, que este no realiza esa transferencia. Ahora bien, un ejemplo. Una entidad posee una propiedad que destina a la generación de rentas y plusvalías. Celebra un acuerdo por el cual cede a un tercero independientemente el derecho a utilizar el edificio durante 10 años a cambio de pagos anuales de 1000 unidades. Ahora bien, el acuerdo constituye un arrendamiento. Es un contrato por el cual el arrendador, o sea, la entidad, cede al arrendatario, que este es el tercero independiente, a cambio de percibir un pago o una serie de pagos, que pueden ser pagos anuales de 1000 unidades. El derecho a utilizar un activo, que este sería, en este caso es el edificio, porque estamos hablando de una propiedad para rentas, y durante un periodo determinado de 10 años. Ahora bien, términos de importancia. El inicio del arrendamiento. Esta es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. Está también vida económica, que es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios. Está también los pagos mínimos por el arrendamiento, que son los pagos que se requieren o no pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos de los servicios y los impuestos que pagará el arrendador y que le serán reembolsados. Ahora un ejemplo. El 31 de diciembre de cada uno de los primeros 4 periodos del plazo del arrendamiento, el arrendatario debe pagar el arrendador de 23.000 al final del plazo del arrendamiento. La propiedad de la máquina
pasa al arrendatario tras la realización del último pago por arrendamiento de 23.539 UM. La tasa de interés implícita en el arrendamiento es del 5% anual. Este es el valor que se aproxima a la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Ahora aquí se les presenta una tabla donde simboliza los pagos mínimos por el arrendamiento, que son del año 2001 al 2005, con factores de descuento, lo que se va a pagar, y al final del año 5 están los 23.539 que se mencionan en la realización del último pago, y están los valores presentes del pago, que al final vendrían siendo un total de 100.000 UM. Ahora, los hechos son iguales a los del ejemplo anterior. Sin embargo, en este ejemplo, la propiedad de la máquina no pasa automáticamente al arrendatario al final del arrendamiento. En cambio, el arrendamiento brinda al arrendatario la opción de comprarle la máquina al arrendador el 1 de enero del año 2006 por un UM. El acuerdo es un arrendamiento financiero. Al inicio del arrendamiento, este transfiere del arrendador al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Como anteriormente les describí lo que era un riesgo y las ventajas, que estas pueden ser por pérdidas ociosas o también por los cambios en las condiciones económicas. En esencia, el arrendatario posee el activo desde el inicio del arrendamiento. Al inicio del arrendamiento se espera que el arrendatario ejerza la opción de comprar la máquina por un UM el 1 de enero de 2006. Ahora, un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos, que puede ser hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Y también está una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos, incluyendo, por ejemplo, la información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Ahora bien, les hablaré un poco sobre el reconocimiento y la medición inicial. Un arrendatario reconocerá los pagos por arrendamientos bajo arrendamientos operativos, que anteriormente se les mencionaba que estos no generan información financiera, excluyendo los costos por servicios tales como seguros o mantenimiento, como un gasto de forma lineal, a menos que, inciso A, otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base, y el inciso B, que son los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la inflación general esperada, basada en índices o estadísticas publicadas, para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Si los pagos al arrendador varían debido a factores distintos de la inflación general, esta condición B no se cumplirá. También un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador
descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Y la inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Ahora les explicaré un ejemplo sobre donde se va a incluir lo que antes les mencionaba, que son el reconocimiento inicial y la medición. El 1 de enero de 2001, una entidad adquirió una máquina para arrendar a un tercero independiente según un arrendamiento financiero por 100.000 UM. La entidad celebra de inmediato un acuerdo de arrendamiento no cancelable de 5 años para transferir a otro tercero independientemente el derecho a emplear una máquina con una vida económica de 5 años y un valor residual de 0. El arrendatario debe realizar a favor de la entidad 4 pagos anuales de 23.000 y un pago final de 23.539 pagaderos anualmente al final del periodo, es decir, de diciembre de cada año. La propiedad de la máquina para el arrendatario al final del plazo del arrendamiento. El valor presente de los pagos por arrendamiento descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento asciende a 100 UM. Ahora bien, el reconocimiento inicial del arrendamiento es que para el 1 de enero de 2001 se va a cargar la máquina adquirida para arrendar a un tercero contra efectivo que obtiene la misma cantidad de 100.000 para reconocer el activo adquirido para arrendar a un tercero independiente. Luego el arrendamiento financiero por cobrar se carga contra máquina adquirida para arrendar a un tercero. Esto es para reconocer el arrendamiento financiero de un activo adquirido para arrendar a un tercero. Y su medición posterior. Los hechos son los mismos que los del ejemplo anterior. Para repartir los pagos del arrendamiento, entre el ingreso financiero y la reducción de la cuenta por cobrar pendiente, se debe establecer una tasa que genere una tasa de interés periódica constante sobre el saldo pendiente de la cuenta por cobrar, es decir, la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Se les presenta la tabla de amortización del arrendamiento confeccionada empleando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, es decir, 5%, que es la siguiente. Se muestran los años, la fecha, el ingreso financiero, los pagos que se harán en cada año y al final de cada año se va a realizar los siguientes pagos, que como se muestran ahí, para sacar la cuota anual que se va a pagar, su fórmula será igual al pago por la tasa, por los años, o sea, por el año en el que está, también el valor del monto y por último el valor residual. La distribución posterior de los pagos del arrendamiento entre el ingreso financiero y la reducción de la cuenta por cobrar pendiente se registra mediante el procedimiento de los siguientes asientos en el libro diario. El 31 de diciembre del 2001 se carga efectivo con 23.000 y se acredita resultados y arrendamiento financiero por cobrar. Resultado que es el ingreso financiero con 5.000 y el arrendamiento financiero por cobrar con 18.000. Para reconocer la distribución de los pagos por el arrendamiento en dos partes que representan, respectivamente, el ingreso financiero y la reducción de las cuentas por cobrar de arrendamiento pendientes. Toda esta información fue tomada de la sección de las NIF para pymes, que es la sección 20, y en conclusión, espero puedan comprender el tema y gracias.